Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Con José Frutos. Renovarse o morir, dice la famosa frase. Hace 35 años nacía jurídicamente la Comunidad de Madrid, es decir, se aprobaba en el Congreso el Estatuto de Autonomía. Ha pasado mucho tiempo, el suficiente para que se esté planeando una reforma tal vez de calado de nuestro estatuto. Los socialistas y Podemos, por ejemplo, hablan de dotar a la norma de un contenido garantista de derechos sociales. La duda planteada por Ciudadanos es si es lógico ahora afrontar una reforma de esta magnitud en la recta final de la presente legislatura. Tal vez, dicen, no se llegue a culminar. Han pasado muchas cosas y muchas personas por nuestras vidas desde aquel 1983 y también pasa el tiempo por nuestros hospitales. En los últimos tiempos hemos asistido a no pocas averías en quirófanos o saturación en urgencias, entre otros problemas. La presidenta Cifuentes anunciaba la semana pasada un plan de hospitales con 1.000 millones de euros de inversión durante 10 años. Anuncio muy criticado por los grupos políticos ajenos al Partido Popular. De todo ello vamos a debatir en este programa, empezando por el asunto de los hospitales. Antes, un saludo de Raúl Moles en la realización técnica y también de quien les habla, José Frutos. Presentamos a nuestros invitados. Hoy por Ciudadanos tenemos a Marta Marván, que es secretaria de la Comisión de Sanidad. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bienvenida por primera vez a este espacio. Bien hallada. ¿Qué hacía usted en el 83, hablando del Estatuto de Autonomía? ¿Era una niña? Una niña, sí. Así que estaría yendo al colegio y seguramente con muchas ganas de crecer y llegar hasta aquí. Por Podemos, otra niña en el 83, Mónica García, presidenta del Grupo de Podemos en la Asamblea. Otra niña en 1983. Sí, otra niña en el 83 y bueno, ahora ya no, así que preocupada por qué va a pasar por nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Quién les iba a decir a ustedes en el 83 que iban a encargarse, al menos en una importante parte, de la reforma del Estatuto? Por el Partido Socialista Obrero Español, José Manuel Freire, portavoz de la Comisión de Sanidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hacía usted en el 83? ¿Era un niño, casi un niño? No, yo ya estaba crecidito. Había terminado mi residencia hacía tiempo, había terminado un máster en Londres y llevaba temas de salud pública en Andalucía. Lo de residencia va porque es médico, por si la audiencia no lo sabe. Médico residente en medicina respiratoria, neumología. José Manuel Berzal, secretario general del Grupo Popular en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y usted otro niño prácticamente. Yo lo sé, porque tenemos una edad parecida. Parecida, efectivamente. Un niño, entonces lo que hacía era estudiar y trabajar. Simultaneaba mi profesión con el estudio. Pues ya ven, 4 niños en el 83, no ahora, que se van a encargar, entre otros diputados, de la reforma del Estatuto de Autonomía y también de valorar ese plan de hospitales. Enseguida entramos en materia. Una música muy de los 80, de los tiempos del Estatuto de Autonomía, nos ha servido para ilustrar las opiniones de los diferentes grupos sobre el plan para los hospitales, presentado, como decía, por la presidenta Cristina Cifuentes. Una actuación importantísima, según la presidenta, pero claramente insuficiente para el resto de los grupos. Se trata de un plan de reformas integrales en los hospitales, en los grandes hospitales, con una inversión de 1.000 millones de euros durante 10 años. No se trata solo, dice el Gobierno, de arreglar los múltiples achaques, las goteras, las tuberías rotas que afectan a nuestros hospitales. El plan pretende reformas y reestructuraciones de urgencias, zonas quirúrgicas, áreas de hospitalización, en fin. Marta Marván, Ciudadanos, empezamos por usted. Insuficiente, ¿no? Decía su portavoz, este plan presentado por Cristina
Cifuentes. Hombre, 1.000 millones son 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones son 1.000 millones, pero también hizo una referencia a que la legislatura ya empezó hace 3 años, es decir, prácticamente está terminando la legislatura para lanzar un proyecto a 10 años. ¿Qué presidente de una comunidad autónoma decide proponer lo que va a hacer en 10 años cuando está terminando prácticamente su mandato y además el escenario político parece que ha cambiado? Yo creo que las mayorías absolutas todavía no ha aceptado el Partido Popular de que se han terminado. Este proyecto no lo ha consensado con nadie, no con los profesionales, ni mucho menos con nosotros, que venimos de negociar recientemente unos presupuestos que nos ha costado mucho, que hemos peleado mucho para que ahora haga el lanzamiento de los 100 millones, o sea, de los 1.000 millones, 100 millones al año, y por qué no 5.000 y por qué no los incluyó ya en los anteriores presupuestos. Nos parece además una tomadura de pelo en el caso de Ciudadanos, porque estamos apoyando y soportando, y en este caso en sanidad, todos somos conscientes de la pelea que inició Ciudadanos pues al inicio de la legislatura con nuestro portavoz, el doctor Álvarez Cabo, para que ahora hagan este tipo de anuncios. Nos parece poco riguroso y, como digo, una falta de consenso de todos los grupos políticos ahora que la señora Cifuentes está terminando la legislatura. Está hipotecando de alguna manera el que los próximos gobiernos acepten este tipo de planteamiento, que además no viene detallado y minuciosamente con un rigor suficiente como para saber cuál es la inversión que ella quiere proponer. Llevamos desde el inicio de la legislatura todos los grupos políticos analizando esos grandes hospitales que algunos de ellos tienen más de 50 años. Yo creo que hemos tenido distintas intervenciones en el Pleno de la Asamblea de Madrid explicando cuáles sean las carencias, y si no han sido capaces de abordar, por ejemplo, la reforma de las urgencias de la paz, en fin, esta planificación creo que hace aguas por todos los lados. Desconfianza por parte de Ciudadanos. Podíamos oír en los cortes a la propia Mónica García, pues también presidenta del Grupo de Podemos en la Asamblea. Muy críticos ustedes también con este plan, ¿no? Bueno, este plan obviamente huele a humo electoral, clarísimamente. Hay que recordar que la señora Cifuentes lleva gobernando 3 años y que nos plantea un plan como si fuera un programa electoral en futuro imperfecto. Lo que queríamos es que hubiera hecho unas declaraciones en pasado perfecto, en el que nos hubiera dicho hemos iniciado, lleva 3 años gobernando, en los 3 años en los que se han caído los techos, han inundado las UBIs. Obviamente lo que esto significa es que reconoce que ha habido una inacción de gobierno, y el proyecto que nos presenta de 1.000 millones es un proyecto que, como decía antes, viene a recortar lo que invertíamos en el año 2006. En el año 2006, 2007, 2005 invertíamos 240 millones al año. Y ahora nos propone un plan de 100 millones al año. Claro que dicho en 10 años, 1.000 millones, parece que es un plan de infraestructuras pues muy ambicioso. No solo no es ambicioso, sino que además no tiene absolutamente ningún rigor técnico. No sabemos cuáles son los planes directores, no sabemos en qué se lo va a gastar, no sabemos cuáles son las prioridades. Supongo que habrá algunos hospitales que tengan unas prioridades que otras. Ha metido en los planes incluso algunas de las obras que ya se han hecho, como en el Ramón y Cajal. Quiero decir, vuelve a hacer lo mismo que hizo Esperanza Aguirre cuando se presentó a sus primeras elecciones en el año 2003, que es presentar un plan de infraestructuras sanitarias sin rigor, sin ningún tipo de estudio técnico y sin ninguna planificación, solo como humo mediático y como humo electoral. Y lo que tiene que decir también la señora Cifuentes es que durante estos 3 años de gobierno que ha tenido, lo que ha hecho es no ejecutar los presupuestos que estaban destinados a estas inversiones. No los ha ejecutado. Que explique por qué no los ha ejecutado, que seguramente ahí encontraremos el por qué se nos han caído los techos. Y si ella no los ha ejecutado, en los últimos años, en los últimos 10 años, lo que ha habido es una desinversión en nuestros hospitales públicos, de un dinero que ha ido a parar claramente a la construcción de nuevos hospitales, que esos sí tienen, un destino final en una empresa privada, cuando no en fondos de inversión. O sea, cuando el mantenimiento y las infraestructuras hospitalarias tienen que ver con negocio, sí que hemos invertido. Y de hecho tenemos 11 hospitales más en la Comunidad de Madrid, eso sí, con casi 2.000 camas menos. Ahí sí que hemos invertido, en eso sí que se ha hecho un esfuerzo inversor por parte de los gobiernos del Partido Popular. Entonces, creo que es una tomadura de pelo que el último año de la legislatura nos presente un plan de esta envergadura, por supuesto, sin contar, decía la portavoz de Ciudadanos, sin contar con los partidos políticos, sin contar con los profesionales, sin contar con cuáles son las necesidades de los ciudadanos ahora mismo a la hora de sus recursos y de sus infraestructuras sanitarias. A nosotros nos parece una tomadura de pelo, básicamente. José Manuel Freire, Partido Socialista Obrero Español, le escuchábamos también en esos cortes que hemos seleccionado.
Pues en la misma línea, ¿no? Ustedes absolutamente críticos con este Bueno, plano, este boceto. Es que cualquier otra cosa sería sorprendente. Vamos a ver, yo propongo que no hablemos más aquí de un plan. Esto no es un plan, esto es un anuncio electoral. Es un anuncio electoral y además está improvisado. No se puede hablar de un plan cuando queda algo más de un año de legislatura y cuando además detrás de este anuncio no hay nada. El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido copia de los planes funcionales de todos los hospitales incluidos en el anuncio de la señora Cifuentes, y es que estamos convencidos de que tales planes no existen. Recientemente, se lo enseñaba la portavoz de Podemos, doctora García, una entrevista a 2 de gerentes de hospital, le preguntan por este plan y dicen que no sabían nada. Es que yo tengo aquí el PowerPoint, la presentación que hicieron, y es una presentación en la que 2 hospitales tienen más las sumas. Falta el 12 de octubre, falta La Paz. Esto es claramente una improvisación de reacción a una situación. Se había reventado recientemente una tubería en la UCI del Hospital 12 de Octubre, UCI pediátrica, tuvieron que mudarse a los niños. Recientemente otra tubería también revienta, y es una contraprogramación a la realidad de la descapitalización que tiene. Por otro lado, una presidenta que lleva 3 años de ejercicio y que dice que la media de inversión es de 38 millones en hospitales cuyo presupuesto global sobrepasa los 5.000 millones año. Esto es para sencillamente descalificar totalmente su trabajo. Decir que ha invertido 38 millones en los 3 últimos años, y ciertamente me preocupa particularmente. Entiendo el enfado de Ciudadanos, que han pactado los presupuestos con el PP y les sale ahora fuera del acuerdo diciendo que era necesario más. Hemos aprobado los presupuestos, se ha aprobado en la Asamblea con nuestro voto en contra, los presupuestos hace 2 meses. Hace 2 meses no existía esto, no existía el plan. Es la prueba del 9 de que esto es una improvisación. Me niego a hablar de plan. Y definitivamente estamos hablando de un anuncio meramente electoralista, hueco, vacío y mal preparado. Anuncio electoralista, no es un plan. Bueno, no. El resto de los grupos, señor Berzal, Partido Popular, pues hablan de humo. ¿Es humo este plan? Seguramente usted piense, me imagino que piensa lo contrario. Estoy muy acostumbrado, y estamos muy acostumbrados en el grupo parlamentario a este tipo de intervenciones, que respeto por otro lado. Los grupos Socialista, Podemos y Ciudadanos pues tienen que ejercer su labor de oposición. Ellos tienen que saber de qué manera la pueden ejercer mejor o peor, y yo lo respeto. Otra cosa es que no lo comparto. Yo sí que hablo de un anuncio importante, pero en el contexto de un plan muy importante de inversiones en infraestructuras en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de 1.000 millones de euros, y sí que tengo que coincidir por otro lado con el señor Freire, también con la portavoz de Podemos, en que es cierto que en los últimos 10 años se ha invertido una media de 36 millones de euros, pero estamos pasando de 36 millones de euros a más de 100 millones de euros anuales, lo que supone un incremento de un 180%. Evidentemente, para el Partido Popular, para Cristina Cifuentes, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la sanidad es prioritaria, la sanidad pública, no la sanidad privada, porque aquí Podemos se vuelve a enrocar una y otra vez en que hacemos hospitales para favorecer intereses de terceros, de empresarios o de fondos de inversión. No, señora portavoz de Podemos, no es esa la política del Partido Popular, no es esa la política de Cristina Cifuentes, y no lo va a ser tampoco en el futuro la política sanitaria que vamos a seguir. Vamos a apostar firmemente por la sanidad pública. Es verdad que esto puede escocer a los partidos de la oposición, puede escocer porque entienden, y aquí lo han manifestado los 3 con menos énfasis el señor Freire del Partido Socialista, que es que a 1 año y medio de las elecciones hay que dejar de tomar decisiones por parte del Gobierno. Incluso se preguntaba a la portavoz en esta mesa de Ciudadanos que qué presidente o presidenta a 1 año y medio de unas elecciones toma este tipo de decisiones. Pues señora portavoz de Ciudadanos, cualquier político que sea serio, a 1 año y medio de las elecciones hay que seguir gobernando, hay que seguir gestionando, y efectivamente lo que no hay que hacer ni a 1 año y medio de las elecciones, ni desde hace 3 años, como vienen haciendo ustedes, es hacer demagogia y anuncio tras anuncio buscar titulares. Esa política no la compartimos, por muy socios de investidura que sean nuestros, que lo fueron y lo son, y por otro lado,
lo fueron y lo son siempre, no, pero votando el 70% de las ocasiones en la Asamblea de Madrid, el 70% de las ocasiones lo mismo que vota Partido Socialista Podemos. Con lo cual, y en definitiva, transmitir a los madrileños que el Partido Popular, que Cristina Cifuentes apuesta por la sanidad pública, que es un esfuerzo inversor importante, que es verdad que durante años, con otros gobiernos del Partido Popular, la inversión se redujo bastante como consecuencia de la grave crisis económica que hemos sufrido en este país y, por supuesto, también en nuestra comunidad autónoma, que nació y creció con un gobierno del Partido Socialista presidido por el señor Rodríguez Zapatero, esa crisis a nivel nacional, pero que estén tranquilos, de que con independencia de estas opiniones, que entiendo que sí que son electoralistas, más desde Ciudadanos y desde Podemos que desde el Partido Socialista, tengo que decirlo así porque así lo pienso, pues el Partido Popular vamos a seguir gobernando hasta el último día, la obligación de la presidenta, del gobierno y de nosotros que estamos en el legislativo, a seguir yendo a la Asamblea, seguir trabajando en las PNLs, haciendo preguntas al gobierno, trabajando en las ponencias. Hay que seguir trabajando, por mucho que la jueza el oírlo a la portavoz en esta mesa de Ciudadanos. Sí, pero es verdad que es un plan a 10 años, y le pregunto ahora a Marta Marván para hacer otra rueda con este tema. Es un plan a 10 años. Por sus palabras deduzco que quizá reclaman que si se hubiera pedido consenso al resto de los grupos, porque es evidente que de aquí a 10 años no sabemos quién va a gobernar, quién decida los madrileños y las consiguientes alianzas. Quizá hubiera sido otra visión si se hubiera planteado un consenso entre todos los grupos. Lo más importante es saber que el escenario político ha cambiado, que venimos de mayorías absolutas que ya no se van a volver a repetir. E insistimos, cualquier proyecto, cualquier empresario, cualquier directivo que coge en un determinado momento una responsabilidad, planifica su gobierno y se planifica 4 años. Por eso hay un acuerdo de investidura donde hay puntos como, por ejemplo, la lista de espera, que todavía no han llegado a hacer una planificación coherente, pero sobre todo estamos hablando también que hace 2 meses estábamos votando los presupuestos, es decir, y además son negociaciones que duran más de 3 meses. Desde el final del verano estuvimos negociando Ciudadanos y Partido Popular. Entiendo que todos los grupos también. Esto es lo que estoy explicando no es descubrir nada. Cuando tú quieres negociar unos presupuestos, desde el verano empiezas a ir partida por partida. Nosotros pedíamos desde el inicio llegar a unos 8.000 millones para la sanidad. Yo creo que esto ha sido un titular que siempre ha dado Ciudadanos. No había dinero, las negociaciones son duras, se apoyan unos presupuestos, por lo tanto, evidenciar ahora que 2 meses después se lanza un proyecto, además a 10 años, es descubrir las carencias de este gobierno. O sea, no estamos explicando ni estamos haciendo una crítica política sin más. Creo que hay un fondo. Cuando alguien planifica 10 años y tu trabajo termina, o por lo menos se va a cuestionar por parte de los ciudadanos dentro de un año, un poco más de un año, lógicamente no puedes lanzar proyectos que tú no vas a saber si vas a poder liderar o no. Desde luego el escenario y las encuestas ya están dando al Partido Popular que no tiene ese liderazgo. Es algo evidente. A partir de ahí, no contar con los grupos políticos de la oposición es una fórmula de trabajo del Partido Popular que en ningún caso hemos aceptado nunca. Creemos que debe haber un consenso, pero no solo político por no tener mayorías absolutas, sino un consenso con los responsables, en este caso de la sanidad, con los gerentes, con las estructuras que existen y que estamos en comunicación constante. Los grandes hospitales tienen carencias, efectivamente, llevamos tiempo reclamándolo, pero no creo que un plan, e insisto, hipotecando a 10 años a los madrileños y a las estructuras o a los partidos que puedan gobernar, sea una proyección lógica. Mónica García, Podemos, ¿hubiera sido bueno el consenso? ¿Hubiera sido posible, más que bueno, hubiera sido posible aunar criterios entre los 4 grupos políticos para dar a luz un plan de esta naturaleza? Todo es posible, por supuesto, y creo que el consenso de invertir en nuestras infraestructuras, ese siempre lo iban a encontrar. No estoy de acuerdo en que el que más enfadado tenga que sea Ciudadanos, porque Ciudadanos ha tenido la llave durante estos 3 años en los presupuestos de poder exigirle al Gobierno que hiciera estas reformas, que ejecutara los presupuestos que el Partido Popular, dice la portavoz de Ciudadanos, que llevan desde el verano. Ojalá hubiéramos tenido nosotros la oportunidad de sentarnos con el Gobierno y exigirles que invirtieran lo que no han invertido estos años. No me molesta tanto, supongo que a Ciudadanos sí, porque ha sido socio de Gobierno durante todos los presupuestos, durante el pacto de investidura, no me molesta tanto que no cuenten con Podemos. Casi que es un Gobierno que lo doy por hecho. Me molesta que sea humo electoral, que no haya nada de rigor detrás.
Me molesta que los planes directores sean unos planes directores que están fundados en, pues eso, en una propaganda. Me molesta que en mi hospital, en el 12 de octubre, hay un plan director del año 2006, hay unas maquetas puestas en el hall que nunca se llevaron a cabo y que ahora la señora Cristina Cifuentes las recupera como si fuera una obra suya. Me molesta que en el hospital de Móstoles tienen que apuntalar los tabiques porque tienen graves problemas de infraestructuras. Claro, me molesta mucho más eso que no hayan contado con Podemos. Creo que más que un consenso político, que por supuesto es bastante fácil alcanzarlo teniendo en cuenta que estamos hablando de infraestructuras sanitarias, creo que lo que tenía que haber habido es planes directores rigurosos y serios y técnicamente bien preparados, que nos justifiquen por qué se van a gastar 1.000 y no se van a gastar efectivamente 2.000 o 700. ¿Por qué 1.000? ¿Por qué? Y decía el portavoz del Partido Popular que es que en este último año, que es que van a seguir gobernando y gestionando, ¿no? Es que lo que echamos de menos es que no hayan gobernado y gestionado durante los últimos 3 años. Eso es lo que echamos de menos. No sabemos qué ha hecho la señora Cristina Cifuentes en sanidad en los últimos años. Y es verdad que aumentar un 180% puede ser para el Partido Popular un titular, pero es que aumentar un 180% de presupuesto de la nada sigue siendo la nada, porque sigue siendo menos de un 50% de lo que invertíamos en el año 2006. Con lo cual, consenso todo el que se quiera, pero lo que pedimos aquí es rigor, es hacer política, es que gobiernen. Y es que gobiernen no solo el último año electoral, sino que hubieran gobernado no en pasado, sino no en futuro, siempre en futuro, en clave de futuro, sino en clave de pasado. José Manuel Freire, Partido Socialista. ¿Es posible el consenso en sanidad? ¿Hubiera sido posible en este caso? Prefiero plantear la cuestión de otra forma. Yo creo que los estrategas políticos del Partido Popular son lectores aventajados de Jonathan Swift sobre la mentira en política. Saben perfectamente que lo que queda en el imaginario colectivo es esto que estamos hablando aquí, 1.000 millones. Es que esto es una entelequia, es humo. No existe tal cosa. Y sin embargo queda en el imaginario colectivo este mismo programa que lo estemos tratando aquí, en vez de hablar del humo de la nueva generación, estamos hablando de 1.000 millones, pero es que 1.000 millones no existen. Quiero recordar, y del humo, también están hablando ustedes del humo, claro. Es que quiero recordar que en mayo del 19 hay elecciones. Las volverá a haber en mayo del 2023 y las volverá a haber en mayo de 2027. 10 años, 2018-2028, es hablar de una eternidad en política. Este es un planteamiento totalmente tramposo y engañoso. De existir planes funcionales, que los hemos pedido, sabiendo que para descubrir el engaño, de existir planes funcionales, de sumar estos planes funcionales hechos con rigor, una determinada cuantía, podría haber llevado una ley al Parlamento, a la Asamblea, que por ley pusiera ciertas cosas, se discutiría. Eso sería una manera seria de plantear cosas a 10 años. Esto no, esto es humo. Esto es la utilización de la mentira en política que queda en el imaginario colectivo como un titular de que hay 1.000 millones flotando. Señor Belfar, no hay plan alguno, créamelo. Yo lo he pedido, espero que en 30 días, que es el tiempo que tienen, les dé tiempo a hacer algo, pero no existe. José Manuel Berzal, le hago la misma pregunta, dado, y además escuchando a la oposición, ¿no hubiera sido bueno un plan consensuado o una ley, como decía el señor Freire, consensuada para los hospitales, para la sanidad en general? ¿No hubiera sido bueno? Siempre es bueno, en mi opinión personal y en la que tiene mi grupo parlamentario, siempre es bueno consensuar. Nosotros creo que estamos dando muestras, a pesar de que la oposición manifieste lo contrario, de intentar buscar el consenso en muchas cosas. Quien menos puede criticar la búsqueda del consenso es Ciudadanos. No en vano, primero, estamos gobernando gracias al apoyo de investidura de Ciudadanos. Segundo, estamos dando cumplimiento, a falta todavía de 1 año y medio de legislatura, a un alto porcentaje de los compromisos que adquirimos a principio de legislatura, con lo cual Ciudadanos poco puede decir de que el Partido Popular no busca el consenso. Entiendo más la postura de Podemos, desde el antagonismo ideológico de gestionar la discrepancia política. Yo sé que también ellos, lógicamente, como no, tienen interés en mejorar la sanidad, pero no desde la perspectiva real de la situación actual que tenemos en la sanidad madrileña.
Y me produce mucho más desencanto el que un profesional de la talla del señor Freire, magnífico político por otra parte, y con anterioridad gestor en hospitales, que hizo un mal referente en la Junta de Andalucía, pues diga lo que dice, ¿no? Esto no es una... País Vasco, no. País Vasco. Andalucía no gestiona País Vasco. Pura salud pública. Bien, País Vasco. en el País Vasco, perdón. Bien, pues quiero decir con esto que me parece peor lo que dice el señor Freire. ¿Por qué? Porque este es un plan que sí que se han dado datos. Se han dado no solamente cifras para un titular, no estamos buscando el titular. Los titulares, y de esto va a aprender muchos ciudadanos, me imagino, en los próximos meses y años, se difuminan como el humo, efectivamente. Lo importante es lo que queda, la gestión que se realice. En la Comunidad de Madrid tenemos 34 hospitales. 34 hospitales que necesitan reformas importantes, son infraestructuras vitales para el día a día de los ciudadanos. Y sobre ellos vamos a actuar. Yo, con posterioridad, que me imagino que usted nos facilitará otro turno de intervención, voy a decir, porque aquí lo importante es lo que tenemos que transmitir, al menos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a los madrileños. Sí que sabemos en los hospitales, señor Freire, tiene usted una nota de prensa, la tiene en su mano, la traía en la mano. Sí que sabemos las cosas que vamos a hacer. Claro que las sabemos. ¿Que puede haber alguna deficiencia o algún defecto de forma en el contenido de ese documento que obra en su poder y en el mío? Pues seguramente sí. Para eso está usted, para decírmelos y nosotros para analizarlo e introducir las modificaciones que sean necesarias. Pero desde luego, Cristina Cifuentes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en este tema y en ninguno, pero en este que es de vital importancia, de rigor, hacerlo bien, por supuesto, vamos a faltar a cumplir con nuestra responsabilidad. Y es tomar decisiones, seguir gobernando, no hipotecar, ni mucho menos, que son palabras grandilocuentes que quedan muy bonitas en ese debate político en el cual no quiero participar de la demagogia. No estamos hipotecando a nadie, estamos haciendo un plan de actuación, uno de los más importantes que acomete esta Comunidad de Madrid, y es gracias al gobierno, repito una vez más, que preside Cristina Cifuentes, un gobierno del Partido Popular. Han escuchado ustedes todas las opciones políticas posibles sobre el plan de hospitales. Enseguida un turno breve para acabar, para cerrar este asunto, pero antes una pausa para algo también necesario en la radio, la publicidad. En Onda Madrid, Asamblea, con José Frutos. Conclusiones brevemente sobre este controvertido asunto del plan o el humo, según otros, de hospitales en Madrid. Mónica Marván, Ciudadanos, brevemente, ¿qué he dicho? Mónica Marván, y tengo una hermana que se llama Mónica Marván. Un besito Marta, desde aquí. perdón, Marta Marván, me he trucado los sí, nombres. Has cambiado. Nada, yo creo que para concluir, los madrileños van a pasar, o van a examinar, mejor dicho, dentro de un año a la señora Cifuentes, cuando nosotros exigíamos que las listas de espera se pudieran gestionar mejor y se abrieran los quirófanos por la tarde y los fines de semana. Hay una sentencia que pone en tela de juicio la gestión de la señora Cristina Cifuentes. Cuando ellos proponen un plan de 1.000 millones de euros y los madrileños se den cuenta que siguen cayéndose los techos en los hospitales, cuando vean que el resultado de todos esos titulares no es al final un buen funcionamiento como la sanidad debería de tener en la Comunidad de Madrid, pues seguramente en mayo del 2019 pongan en tela de juicio esa gestión. Ahora sí, Mónica García de Podemos, conclusiones sobre este controvertido asunto. Sí, en lo que acaba de caer Ciudadanos después de 3 años, nosotros lo llevamos diciendo desde el principio de la legislatura. Hablabas antes de consensuar, obviamente el Partido Popular no ha consensuado esto porque esto es una chapuza y esto no se puede consensuar. No podemos consensuar un plan que sea riguroso. Hablaba también el portavoz del Partido Popular que estas son infraestructuras vitales, también lo eran hace 3 años y hace 3 años no se hizo nada, sino que se dejó de ejecutar el presupuesto, con lo cual, bueno, pues efectivamente manejan muy bien el marketing, manejan muy bien el humo, pero no manejan que detrás hay expectativas y hay muchos profesionales y muchos pacientes que quieren que se deje de descapitalizar su sanidad. José Manuel Freire, PSOE, su conclusión para finalizar esta parte del debate. La primera es lo que dije antes, no estamos ante ningún plan, no hay 1.000 millones en ningún sitio, no hay ningún compromiso presupuestario, solo queda el presupuesto para 2019 y no sé si los de Ciudadanos estarán dispuestos a pactarlo después de este engaño sufrido. Por lo tanto, aquellos ciudadanos que quieran que la sanidad de Madrid de verdad esté recapitalizada, tenga las inversiones que precisa,
le recomiendo, le receto como médico y como político un cambio de gobierno en mayo del 19. Seguramente algunos tomen su receta y otros no, como suele ser habitual en las elecciones. José Manuel Berzal, Partido Popular, su conclusión. Con la brevedad que usted me permita. Primero, manifestar que la portavoz de Ciudadanos me sorprende cuando se suma a la forma de hacer política de sus compañeros. Yo la tenía como persona con más rigor. En la sentencia a la que usted ha hecho referencia no pone en tela de juicio, ni mucho menos, la gestión quirúrgica de los hospitales por la tarde. Léasela de verdad, que no pone en tela de juicio. No diga, no se lo tema, es que yo le hablo con franqueza. Creo que usted se lo ha leído mal. No digo que lo diga con mala fe, sí con una intención política. Pero voy a lo importante. Lo importante es que este gobierno ha decidido adaptar nuestras infraestructuras sanitarias a las necesidades que tenemos los madrileños. Más innovación sanitaria, más espacios, más modernos, más a la vanguardia, mejor tecnología, mejores infraestructuras. Y al hilo de lo que se decía con anterioridad, ¿dónde se va a actuar? Decía el señor Freire, la señora portavoz de Podemos y de Ciudadanos. Pues mire, en el 12 de octubre, en el Gregorio Marañón, en La Paz, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, Niño Jesús y La Princesa. Y se reformarán además otros 14 hospitales. Otros 14, exacto. Claro. Exacto. Y también, pero vamos a ver, ¿tenemos más tiempo para continuar? Estamos en la conclusión final. La conclusión final. La conclusión es que sí que es un proyecto, que no es humo, que es un esfuerzo inversor importante, con un incremento medio con respecto a los últimos 10 años, repito, del 180%, apuesta firme de Cristina Cifuentes y el Partido Popular por la sanidad pública, no por la privada ni especulativa, a la que aquí siempre de manera reiterada y en la Asamblea se hace referencia, y que discrepo mucho de que las recetas del buen doctor y compañero diputado señor Freire sean buenas para los ciudadanos. Es mejor que no cambien de intención de voto si quieren tener una buena sanidad como se ha tenido hasta ahora. Queda un poquito para las elecciones. Todas las opiniones políticas posibles al respecto. Hacerse una opinión depende de ustedes. Nosotros les hemos puesto en mano pues lo que dice cada uno de los grupos de la Asamblea de Madrid. Cambiamos de tema. Un día como hoy, de 1983, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid cumplía un día desde su aprobación en el Congreso. Ni siquiera había sido publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado. Aparecería negro sobre blanco el 1 de marzo de aquel año. El jueves que viene es 1 de marzo y la Asamblea de Madrid va a debatir las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos al proyecto de reforma presentado por el grupo en el gobierno, por el Partido Popular. Se trata de darle un contenido, dicen los socialistas y Podemos, relacionado no solo con las competencias autonómicas, sino también con las garantías de derechos sociales de los ciudadanos de Madrid. Escuchamos parte de lo dicho sobre el asunto estos días por nuestros representantes políticos. Birthday de The Beatles, 50 años de esta canción y 35 del Estatuto de Autonomía. Han pasado muchos años desde 1983, para que se hagan una idea. Fue el año de la expropiación de Rumasa, del incendio en Madrid de la discoteca Alcalá 20, del Oscar de Garci, volver a empezar. Han pasado muchos años. Marta Marván, ahora se lo digo bien, Marta, no Mónica, Marta Marván de Ciudadanos. Han pasado muchos años y escuchábamos a su portavoz hablando de tomadura de pelo, porque estamos al final de la legislatura, un poco similar a lo que decíamos antes con el plan de hospitales, ¿no? Efectivamente, fijaros cómo hay veces, hay argumentarios que sirven para muchas cosas y en este caso la situación es la misma. Estamos terminando la legislatura, queda apenas un año. Llevamos más de 3 años, y esto sí que es verdad que también tengo que romper una lanza por todos los compañeros, analizando el reglamento y llevando de manera continuada la ponencia para hacer la reforma del reglamento de la Cámara, de la Asamblea de Madrid, y lógicamente un estatuto. Saben perfectamente todos los partidos que es inviable en este último año poder hacer una modificación con rigor, incluso tan ambiciosa como han planteado el Partido Socialista y Podemos. Sí es verdad que se podría hacer una modificación, como llevamos tiempo pidiendo, sobre la limitación de mandatos o eliminar aforamientos, porque el escenario político ha cambiado, porque están cambiando estatutos en otras autonomías, los estatutos de tercera generación, porque lo vemos también en el Congreso de los Diputados, y sí que es verdad que hay que enfrentarse a un nuevo escenario político y hay modificaciones urgentes. Pero, insisto, si no hay capacidad en un año legislativo que queda para una
una serie de cuestiones, en este caso antes hablábamos de sanidad, lógicamente el Estatuto de Autonomía creemos perfectamente que va a quedarse en un proyecto metido en un cajón. Mónica García, Podemos, hablan ustedes de garantías de derechos sociales. ¿Es el Estatuto de Autonomía digamos, la norma adecuada para garantizar derechos como los que se han citado en los audios que hemos oído? Hombre, claramente sí. Se ha quedado claro que el Estatuto del 83 se ha mostrado totalmente insuficiente para defender a los madrileños y a las madrileñas de los ataques, incluso de sus propios gobiernos, en la defensa de sus propios derechos. Y este estatuto que nos presenta ahora el Partido Popular, que por cierto lleva acusándonos a la oposición de que lo estábamos bloqueando y de la noche a la mañana lo ha sacado del cajón. O sea, lleva 3 años diciéndonos que somos nosotros los que lo estamos bloqueando y lo saca del cajón. Creemos que es un Por aclararse, se va a debatir las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos y Sí. por el PSOE con texto alternativo. Lo digo por los oyentes, no por usted, Sí. ya sé que eso lo saben. Es un estatuto que nos parece completamente insuficiente, poco ambicioso y que parte unilateralmente de un partido político que el recorrido que ha tenido es un recorrido muy pobre para ser un estatuto de una envergadura, un proyecto de una envergadura como tiene que ser un estatuto de autonomía. Ha pasado del despacho de la señora Cifuentes a un cajón y de ahí pasa al Pleno sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de participación, sin ningún tipo de diálogo. Entonces, consideramos primero que el desarrollo ha sido bastante pobre. Por otro lado, creemos que los madrileños no nos merecemos ni el contenido ni las formas con las que se ha presentado y cómo se va a debatir este Estatuto de Autonomía. Mientras en el resto de las comunidades autónomas han ido sacando sus estatutos, durante estos años, en la Comunidad de Madrid nos hemos estado preocupando de otras cosas. Nos hemos estado preocupando de saquear las instituciones públicas y de blindar otra serie de derechos, los derechos, las privatizaciones, otra serie de cosas, y no hemos estado pendientes de lo que teníamos que estar, como era una reforma de calado del Estatuto de Autonomía. Nos parece que es muy, muy poco ambicioso, contiene pocas medidas regeneradoras, bastante de poda y de maquillaje, y otras claramente de retroceso democrático. Estamos en una oportunidad de que Madrid no solo se ponga a la misma altura que el resto de las comunidades, sino que sea vanguardia y que sea el motor de la modernización del siglo XXI y que estemos a la vanguardia de lo que es un estatuto de autonomía como se merecen los madrileños y las madrileñas. José Manuel Freire, Partido Socialista, 2 enmiendas a la totalidad, pero da un poco la impresión, al menos vamos a decirlo de alguna manera gráfica por la música, de que Podemos y el PSOE van en cierto aspecto por el mismo lado en esto de la reforma del Estatuto, ¿no? Bueno, para información de nuestros oyentes, el Partido Socialista no solamente hace una enmienda a la totalidad del texto que ha presentado el Gobierno con un texto alternativo. Este texto alternativo fue presentado en junio del 2016 y ha estado esperando poder salir hasta ahora. Es un texto muy trabajado, creo que tiene 46 páginas, y trata de modernizar, de actualizar lo que es la Constitución de la Región de Madrid, dotándola de garantías adicionales que el tiempo ha hecho necesarias. Una de ellas, por ejemplo, es la renta básica. Es decir, la garantía de que nadie que viva en Madrid dejará de tener una renta básica para vivir. Son cosas que son fundamentales, y es bueno recordar que como Constitución de la región, el Estatuto requiere ser aprobado por 2/3 de los diputados, porque las reglas del juego se acuerdan entre todos. Y luego además ha de ser aprobado por el Congreso. Yo creo que tiene posibilidades de salir si hay voluntad de hacerlo. Vamos a ver qué sucede el jueves en términos de si sale aprobada el texto alternativo. Y luego de la voluntad de sacar las cosas adelante. Yo lo que no creo es que algo tan importante como esto pueda ser hecho por reformas express, ad hoc, muy específicas, y que, vamos, por decirlo nominalmente, Ciudadanos quiere sacar como proponiéndose como adalid de una modernidad que compartimos muchos otros partidos de hace mucho tiempo, y que creemos que van mejor en un bloque de un estatuto rehecho en su conjunto, no solamente con medidas express aquí y allá.
José Manuel Berzal, Partido Popular. Oíamos a su portavoz en la Asamblea aludiendo al consenso. En este tema, además lo argumentaba el representante del Partido Socialista, se necesita una mayoría de calidad. El consenso no es aconsejable, es necesario, ¿no?, para la reforma del Estatuto. Es muy necesario. Bueno, primero felicitarnos porque 35 años de Estatuto de Autonomía han sido importantes para Madrid. Nos ha permitido tener avances socioeconómicos y ser pues los que abanderemos y lideremos pues lo que ha pasado en España, repito, en los últimos 35 años. Efectivamente, en este tema, como en todos, pero en este más especialmente, porque hace falta una mayoría cualificada de 2/3 de la Asamblea de Madrid, pues necesitamos trabajar y dialogar mucho para buscar el más alto grado de consenso. Vamos a ver, nos decía el señor Freire del Partido Socialista, Ciudadanos se piensan que son el adalid de la regeneración política y del impulso de la modificación del Estatuto de Autonomía de Madrid, cuando ha sido el Partido Popular, el gobierno de Cristina Cifuentes, cuando en el año 16, en la presente legislatura, presentamos 2 proyectos de ley, uno de modificación del Estatuto de Autonomía y otro de regeneración política. Se podían haber sacado adelante y empezado a debatir con antelación. Lo que pasa es que Ciudadanos, por intereses electoralistas, y no por otra razón, simplemente electoralistas, pues no han dado ese paso al frente. Ya no digo nada de la opinión que me merece lo que hace Podemos, y sí que coincido más con lo que plantea el Partido Socialista. Vamos a ver. En ningún caso estamos dispuestos, porque pensamos que no es bueno, y coincido con el señor Freire, y así lo defendí en la tribuna hace poco en la Asamblea de Madrid, a trocear la modificación del Estatuto de Autonomía. Eso no se puede hacer. Dicen aquí y han apelado que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Sí, pero está en el Tribunal Constitucional, por ser anticonstitucional en muchos de los casos lo que se ha hecho. Y ustedes lo saben, y eso no lo dicen. Es que siempre dicen medio mentiras o medio verdades. Y no les estoy faltando a ustedes al respeto, ni mucho menos. Entonces, no queremos sacarlo de manera troceada. Entiendo que Ciudadanos quiera, porque va teniendo titulares sucesivos hasta el día de las elecciones en ese pensamiento único que generan de que van a ser los grandes vencedores y los que van a transformar la sociedad madrileña, que no será así. Y no lo vamos a hacer así. Y nosotros sí que hemos planteado no solamente la modificación del Estatuto, que es necesaria, es muy necesaria para avanzar en el progreso en los próximos 35 o 50 años, sino que también hemos planteado medidas de regeneración política que tampoco hemos podido consensuar. Fíjese si no le interesa el consenso a Ciudadanos y a Podemos, siempre apelan al consenso cuando les interesa, que hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para tratar este tema que ahora aquí estamos debatiendo, convocó a los portavoces de los partidos de la oposición, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. El señor Gabilondo sí que fue a esa reunión, se excusó la portavoz o la presidenta del Partido Socialista, no sé a quién correspondía, y se excusó el señor Aguado. El señor Aguado, eso sí, en esa democracia que él le caracteriza, diciendo, o se hace lo que yo quiero, o no voy a la reunión. Oiga, mire, no. O sea, ya está bien, ahora sí, de tomadura de pelo. Ya está bien de tomadura de pelo. Nosotros claro que queremos que se modifique el Estatuto. Claro que hemos planteado unos textos en el año 2016. Claro que coincidimos en muchas cosas. Y el Partido Socialista igual con el Partido Popular. Claro que contemplamos medidas de regeneración política, como limitación de mandatos de la presidenta, de los consejeros, incompatibilidades, dedicación exclusiva, que desaparezcan los aforamientos. Claro que lo planteamos, pero si somos el Partido Popular quien lo plantea. Lo que pasa es que qué sencillo es estar en la oposición dando palos de ciego e intentando, y entre comillas, para no faltar a nadie, engañar constantemente a los ciudadanos, con mayúscula a los ciudadanos. Es la apreciación del Partido Popular en la voz de José Manuel Berzal, muchas alusiones a Ciudadanos. Enseguida obtenemos respuesta del resto de los grupos políticos. Asamblea, un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional en Onda Madrid. ¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido. Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos? Viaje hacia el Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una semana para gozar
este viaje cuesta casi la mitad. Vente a la semana del Caribe, chico. Voy a ver nada, la gente está disfrutando. ¿Reserva que se acaban? Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás. En Viajes El Corte Inglés. Marta Marván, de Ciudadanos. Por lo que escuchábamos al señor Berzal hace unos segundos, pues esto del estatuto no alberga muy buen entendimiento entre ustedes y el Partido Popular. O hay que esperar a ver si las aguas se calman. Hay que explicarle a los madrileños que cuando se firmó un acuerdo de investidura con la señora Cifuentes ya venía en el acuerdo la modificación del estatuto, que se ha llevado a la Asamblea por parte de Ciudadanos la limitación de mandatos, la protección de los denunciantes de corrupción, la reforma de la Cámara de Cuentas, y que en este caso el Partido Popular no lo ha querido votar a favor. Entonces, cuando cierre su mandato tendrá que explicarle a los madrileños que no ha cumplido el acuerdo de investidura, puesto que nosotros en el Legislativo tenemos la capacidad que tenemos. El Ejecutivo es solamente el Partido Popular en el Gobierno, y si no han cumplido con el acuerdo firmado con Ciudadanos al inicio de la legislatura, seguramente tenga que darle muchas explicaciones a los madrileños. Nosotros, hasta donde podemos actuar, que es la legislación, el Poder Legislativo que está en la Cámara, insisto, hemos llevado todas aquellas propuestas que creíamos que eran necesarias o vitales en este momento para el Estatuto, que es la limitación de mandatos. Creemos, y insistimos, el escenario político ha cambiado. Creemos que la percepción de los ciudadanos nos da la opción de tener que replantear que el sistema político tiene que estar más cercano y las instituciones a los ciudadanos, y esos serán unos planes de urgencia que ellos no han querido apoyar y que, insisto, tendrán que dar explicaciones. Tendrán que dar explicaciones, decía la representante de Ciudadanos, Mónica García, de Podemos. Para cerrar este debate, ¿va a salir un estatuto de autonomía con sus criterios de carácter, sobre todo, garantista de derechos sociales? Pues tendremos que ver a ver qué hace Ciudadanos a este respecto, porque ya nos estamos acostumbrados en la Asamblea a esta relación pimpinelesca que tienen entre Ciudadanos y el Partido Popular, en la que se pelean, se hacen oposición. Es más, ahora lo curioso es que es el Partido Popular el que le hace oposición a Ciudadanos. Antes la hacía Carmena, ahora se la hace Ciudadanos. Y entonces, en esta relación pimpinelesca, veremos a ver en qué queda esto. Si Ciudadanos al final apoya este estatuto descafeinado del Partido Popular, porque al final, en las cosas importantes, al final acaba votando con el Partido Popular el 92% de los presupuestos, y en las cosas importantes acaba votando. O sea, esta relación pimpinelesca tiene el fin en cuando se viene a votar, y el jueves veremos a ver qué es lo que va a votar Ciudadanos. A nosotros el texto del Partido Socialista nos parece un buen punto de partida, nos parece que es un texto más ambicioso que el del Partido Popular, y seguramente votaremos a favor del texto del Partido Socialista. Pero volvemos otra vez al mismo tema que con los hospitales. Esto es humo. Para la señora Cristina Cifuentes esto vuelve a ser humo, vuelve a ser propaganda electoral un año antes, sabiendo que no lo va a poder desarrollar, que no lo va a poder llevar a cabo el Estatuto de Autonomía, y nos sigue pareciendo que es una oportunidad de abrir la Comunidad de Madrid a la modernidad y al siglo XXI, y no lo vamos a hacer gracias, seguramente, a Ciudadanos y al Partido Popular. Señor Freire, José Manuel Freire, PSOE, por decirlo con una metáfora muy coloquial, parece que a ustedes les salen novias o novios. Por una parte Podemos le va a votar, y hemos oído elogios, o lo que parecen elogios, por parte del señor Berzal en este asunto, bueno, hacia el PSOE. No sé yo, ¿cómo van a gestionar ustedes esto? Es una posición nada incómoda, tengo que decirlo. El Partido Socialista, de hecho, nuestro portavoz, señor Gabilondo, una persona correcta y educadísima, acudió, como no podía ser de otra manera, a la llamada. Podía ser de otra manera porque otros no acudieron. Bien, pero no podía ser de otra manera, tratándose del señor Gabilondo y tratándose del Partido Socialista. Acudió a la llamada de la presidenta, justamente para tratar este tema. El Partido Socialista ha hecho los deberes, ha presentado un texto alternativo. El jueves, y esto es importante que lo sepan nuestros oyentes, se vota este texto. Se vota si se acepta el proyecto de salida del Gobierno o si se acepta el proyecto alternativo presentado por nosotros. Me alegra saber que Podemos apoyaría este texto, y queda saber qué va a hacer Ciudadanos, porque entonces podemos tener sobre la mesa para debatir bien el proyecto del Partido Popular, socio de investidura de Ciudadanos, o bien un proyecto alternativo. ¿Qué va a hacer Ciudadanos? Un inciso, eso es lo que nos gustaría saber. Cuéntenlo. Hemos dicho que la argumentación es la misma. El proyecto del PSOE es tan amplio que, aunque empezara a iniciarse una ponencia de ley en un año, es imposible ¿Pero abarcar. lo va a votar?
Eso es un no. La pregunta es, ¿lo va a votar? ¿Es un no? ¿Es un sí? Eso es lo más Rápido. importante, Es tan decirle, Es tan ambicioso que no, ¿no? decirle a los madrileños Es mucho más ambicioso que lo que planteaba Ciudadanos. que el pleno ¿Es del así? jueves seguramente sea entonces más interesante, si lo dejamos para el jueves. Intriga, nos deja en intriga, Intriga. como en las buenas películas y en Exacto. las buenas novelas. Que los de Agatha oyentes del Christie. programa estén atentos. Al Estamos jueves. atentos, continuará. José Manuel Berzal, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué cree usted? Lo que tenga que pasar, pasará. Lo que sí que es cierto es que, vamos a ver, no me parece justo, ni tan siquiera políticamente, que se digan cosas que no son. La señora portavoz de Ciudadanos hoy en esta tertulia dice cosas que yo creo que no se cree ni ella, se trae muy bien estudiado. El marketing que ustedes tienen, o sea, que como la mesa del estudio en naranja, se siente usted muy crecida por el color de la mesa. Si no, es que, de verdad, no sé. No es partidismo el color de la mesa. Esto lo Imagino, dijeron los carpinteros imagino. y no tenemos nada Pero que es que ver. lo que usted dice no se lo cree, lo que dice la portavoz de Ciudadanos hoy aquí, no se lo cree ni quien asó la manteca. Vamos a ver, mire, primero, daremos todas las explicaciones que tengamos que dar, con la cabeza bien alta, con orgullo y con satisfacción, ¿vale? Segundo, también daremos explicaciones de la deslealtad que tiene Ciudadanos, ya no solo con el Partido Popular, sino con los madrileños. También daremos cuenta de eso. Tercero, si ustedes nos acusan de tanta deslealtad y de incumplimiento, ¿por qué no lo dicen públicamente? Y es más, y en esto voy a coincidir con mucha valentía con lo que dice la portavoz de Podemos y del Partido Socialista. ¿Por qué nos siguen apoyando? ¿Será porque lo estamos haciendo bien? ¿O es que ustedes solamente son responsables de que gobernemos por el pacto de investidura y no corresponsables de que lo estemos haciendo bien o mal? Pero usted, ¿qué está planteando? Pero si piensa que los madrileños y las madrileñas somos tontos o tontas, pues mire, no, porque antes de que ustedes llegaran a la política, ha habido políticas y políticos de mucho nivel en este país, en España y en la Comunidad de Madrid, gracias a los cuales nuestra comunidad ha avanzado. Y los respetamos. Ha Yo creo que avanzado. en ningún No, momento ha ustedes habido esa faltan al falta de respeto a los madrileños constantemente, diciendo una cosa y la contraria, sin criterio y solo buscando votos. Y eso no es serio. Si esa es la nueva política, de verdad, cero. Creo Pero digo que te más, estás desde mi equivocando. punto de vista. Bien, porque Vamos cerrando, que se va acabando el tiempo. Cierro. Nosotros vamos a apostar por el texto que hemos presentado, como no puede ser de otra manera, y sí que queremos buscar puntos de encuentro que entendemos lo vamos a encontrar más fácilmente con el Partido Socialista que con Podemos e incluso, por desgracia, que con Ciudadanos. Y, ojo, atención a las madrileñas y madrileños que nos están escuchando. Tampoco, según la portavoz de Ciudadanos, es el momento de debatir esto en la Asamblea, porque queda 1 año y medio. Ya no les interesa que debatamos nada. Seguramente lo que habrá que es cobrar el sueldo, señora portavoz de Ciudadanos, sin ir a trabajar. Pues mire, no, eso no. Seguiremos trabajando y tomando decisiones que intentaremos todos, también ustedes seguramente, que sea lo mejor para las madrileñas y los madrileños. ¿Cómo están las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos? En fin, se nos acaba el tiempo. 1 minuto para la despedida. El tiempo se está acabando, no queremos acabar rápidamente con una recomendación cultural de cada uno de nuestros invitados, cultural o de ocio. Marta Marván, Ciudadanos, la suya. Sobre todo para relajar el calor del debate que estaba. Bueno, pues después de que ha cerrado Arco, yo invito a todos los madrileños a ir a Casa Forum a ver a Andy Warhol. Para mí es uno de los artistas, para mí de los más interesantes, con sus cartelerías, imágenes pop y bueno, un punto de inflexión quizás. Mónica García, Podemos, la suya, su recomendación. Mi recomendación es Ifigenia en el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas, que además es un centro cultural de la Comunidad de Madrid y creo que es una gran obra. José Manuel Freire, PSOE, la suya. Mi recomendación, la última película que he visto, Los papeles del Pentágono. Un canto a la libertad de prensa y a la importancia de que exista una prensa libre. Siempre es importante defender la libertad de prensa. José Manuel Berzal, Partido Popular. Es una obra de teatro, La comedia de las mentiras, en el Teatro de la Latina de Pez Antón, y es una buena obra. Nos quedamos con esas recomendaciones y con Leño, Maneras de Vivir. Es que el año 83 fue también el de la disolución del emblemático grupo madrileño.